Mucha atención a esto. La indignación está ardiendo en las calles, y es que el descontento de un pueblo que exige respuestas no puede ser ignorado. La reciente manifestación en Valencia ha revelado las grietas en la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Aunque algunos han querido politizar el evento, reduciéndolo a una protesta contra la multinacional Amazon, la realidad es mucho más compleja y, sobre todo, más grave. Los carteles que se alzaban entre los manifestantes no solo se dirigían hacia la empresa, sino también hacia los responsables de la gestión pública, destacando con fuerza el nombre de Mazón. Sin embargo, en un giro aún más inquietante, se desvelan las estrategias de invisibilización por parte de los medios. A pesar de la magnitud de la manifestación, las pantallas de la televisión pública española y La Sexta prefirieron no darle el espacio que merecía, dirigiendo la atención a otros temas y minimizando la relevancia de las demandas populares. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasó con los bomberos que salieron a las calles de Madrid en una marcha que ni siquiera alcanzó titulares en las noticias nacionales? La respuesta parece clara. Los medios prefieren distraer al público de lo verdaderamente importante. En lugar de informar sobre el sufrimiento y las voces de los afectados por la Dana, se dedicaron a señalar con el dedo al gobierno y a usar la tragedia para cargar contra la gestión de Sánchez y Mazón. Sin embargo, hay algo que no pueden esconder: la rabia de un pueblo que ya no se conforma con promesas vacías y que exige justicia, a la par que pide una acción inmediata para evitar que tragedias como la que golpeó a la Comunidad Valenciana hace un mes se repitan. Este fenómeno de opacar y deslegitimar las protestas es tan antiguo como el poder mismo. Los organizadores de la manifestación, que representaban a más de 50 asociaciones y más de 150 grupos adheridos, no solo claman por la dimisión de Mazón, sino que cuestionan su ética y su capacidad moral para liderar. A un mes de la tragedia que costó la vida a 222 personas, con aún desaparecidos y decenas de miles de afectados, la falta de respuestas adecuadas solo avivó la ira colectiva. Pero lo más alarmante no es solo la tragedia, sino la falta de empatía y responsabilidad por parte de quienes deberían liderar la reconstrucción. En este punto, se debe recordar algo fundamental: las imágenes y los testimonios de los manifestantes son claros. No se trata solo de una protesta política, se trata de una exigencia legítima de justicia para las víctimas, para los ciudadanos que claman por una respuesta. Y es que, cuando los medios deciden omitir la voz del pueblo, lo que realmente están haciendo es silenciar la democracia misma. En esta situación, es crucial preguntarse: ¿qué tan lejos puede llegar la manipulación de la información antes de que el pueblo se vea obligado a alzar la voz aún más fuerte? Esta manifestación es solo el comienzo de un descontento que amenaza con volverse imparable. ¿Están los responsables dispuestos a escuchar, o seguirán ignorando las demandas de justicia? Lo cierto es que esta es una batalla por la verdad, y la presión solo aumentará mientras la indignación siga creciendo en las calles. La situación en Valencia sigue desbordándose, no solo por la magnitud de la tragedia que aún no recibe la atención y acción que merece, sino por la clara división que se está generando entre el pueblo y sus líderes. En una manifestación que recorrió las calles de la ciudad, la indignación se volvió palpable, especialmente cuando los ciudadanos de Paiporta, Aldaya y Catarroja alzaron sus voces para recordar las secuelas del desastre que ocurrió hace un mes. Los testimonios de los afectados no dejan lugar a dudas. Todavía hay lodo en los garajes, miles de estudiantes no han podido regresar a sus colegios, y las viviendas de muchas familias continúan siendo un sueño lejano. A pesar de este panorama devastador, lo más inquietante no es solo la falta de respuestas de las autoridades, sino la actitud con la que los medios de comunicación han abordado este drama. Algunos periodistas decidieron restar importancia a la manifestación, convirtiendo en mera anécdota lo que debería ser una denuncia contundente. Es innegable que la protesta en Valencia no solo fue una llamada a la responsabilidad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sino también una clara crítica al gobierno central, liderado por Pedro Sánchez. Lo que podría haberse tratado como una manifestación legítima de descontento se convirtió en un arma política, utilizada para desviar la atención de los verdaderos responsables y minimizar la gravedad de la situación. La situación se intensificó cuando se desató una alarma similar a la del 29 de octubre, cuando ya se habían contabilizado las primeras víctimas. El eco de esa alarma, que resonó en las calles de Valencia, dejó claro que, un mes después, las heridas siguen abiertas y la falta de acción es inaceptable. Lo más preocupante, sin embargo, no es solo la omisión por parte de los medios de lo sucedido en Valencia, sino la manipulación de la información, que llegó al extremo de editar y modificar las imágenes de las protestas. La falsedad de los reportajes emitidos es evidente, pues se distorsionaron los carteles que pedían la dimisión de Mazón y Sánchez, intentando ocultar la magnitud de la protesta y sus verdaderos motivos. Mientras tanto, otras manifestaciones, como la de los bomberos en Madrid, fueron completamente invisibilizadas.
Estos trabajadores también alzaron su voz contra las administraciones que, en su opinión, no hicieron lo suficiente para prevenir la tragedia. Pero claro, lo que se veía en los medios no era el clamor de los afectados, sino una narrativa cuidadosamente orquestada que no se atrevía a mostrar la verdad de la calle. Este tipo de manipulaciones no solo destruye la confianza pública en los medios, sino que también mina la legitimidad del sistema político en su conjunto. Es cierto que los políticos, a nivel tanto autonómico como nacional, están fallando en su deber de dar respuestas y soluciones a los afectados por la DANA, pero la responsabilidad también recae en los medios de comunicación que, en lugar de cumplir con su rol de informar, prefieren jugar a la política, tergiversando la realidad. En este contexto, la manifestación en Valencia es un claro ejemplo de cómo el pueblo ha dejado de creer en los discursos vacíos y en las promesas incumplidas. Y lo más alarmante es que, mientras los ciudadanos luchan por ser escuchados, los medios prefieren tapar los gritos de desesperación, silenciando al pueblo para proteger los intereses de los poderosos. La censura en el acceso al Congreso, como se mostró en otro vídeo, subraya la creciente represión de las voces del pueblo. Los manifestantes, que intentaban llevar su mensaje al Congreso, se encontraron con una muralla de policías que les impidió continuar, dispersando la protesta antes de que pudiera tomar la forma de un verdadero cambio. Este tipo de actitudes solo fortalece la creencia de que la política ya no escucha a la gente, que las decisiones se toman a puertas cerradas, lejos de las demandas de aquellos a quienes deberían representar. Los manifestantes no se consideran de ultraderecha, como algunos intentan etiquetarles, sino ciudadanos que exigen justicia, que exigen soluciones. Lo que está ocurriendo en España es un claro ejemplo de cómo el sistema político y mediático está tratando de esconder la realidad del pueblo bajo capas de manipulación y censura. La manifestación de los bomberos, que en su origen no tenía ningún tinte ideológico y era una protesta puramente ciudadana, ha sido tratada con el mismo recelo que una protesta de carácter político radical. Sin embargo, lo que hemos visto en las calles no ha sido más que una exigencia legítima por justicia y por el reconocimiento de la tragedia que ha golpeado a miles de familias. Los manifestantes, lejos de ser militantes de un partido político, simplemente alzaron sus voces contra la ineficacia y la indiferencia de todos los gobiernos, sin importar su signo político. A lo largo de la manifestación se vieron banderas de Valencia y de España, símbolos de unidad y de homenaje a las víctimas de la tragedia, pero ni un solo cartel de apoyo a ninguna ideología. Sin embargo, el temor que sienten los poderes establecidos es tan grande que decidieron actuar de manera drástica y cortar el acceso de los manifestantes al Congreso de los Diputados, algo que en una democracia debería ser un derecho fundamental. La manifestación, pacífica en todo momento, fue tratada como una amenaza para el orden público simplemente por la cantidad de gente que decidió salir a las calles a exigir respuestas. ¿Qué tan débil es un gobierno que teme tanto a su propio pueblo? Esto refleja el pánico de las élites gobernantes, que prefieren silenciar las demandas de la ciudadanía antes que afrontar las consecuencias de una gestión ineficaz y negligente. Este tipo de acciones solo alimenta la percepción de que el pueblo está solo en su lucha. Mientras los manifestantes se enfrentan a una brutal represión, los políticos se muestran ajenos a la realidad. Mientras en Valencia y Madrid el pueblo clamaba justicia, Pedro Sánchez se encontraba en Sevilla, celebrando con su partido como si todo estuviera en orden. Un presidente que, en lugar de escuchar las críticas y preocupaciones de sus ciudadanos, se refugia en la pompa y la frivolidad de una celebración partidista. Y lo que es aún más alarmante, dentro de su propio partido, las voces críticas son silenciadas de manera vergonzosa. Una afiliada del PSOE que intentó hacer una intervención crítica sobre la falta de participación en la gestión interna de su partido fue interrumpida y silenciada de manera humillante. Este es el colmo de la falta de democracia. Ni siquiera se permite el debate interno dentro de un partido político, mucho menos fuera de él, donde los ciudadanos luchan por algo tan básico como que sus demandas sean escuchadas. En lugar de escuchar las voces de la ciudadanía, el gobierno ha preferido atacar a aquellos que reclaman sus derechos, difamando la manifestación pacífica y desacreditando cualquier tipo de protesta que no se ajuste a su narrativa. Y, mientras tanto, se emiten campañas mediáticas que intentan vincular a estos movimientos con la extrema derecha, cuando en realidad son miles de personas que, independientemente de su ideología política, exigen lo más básico: justicia, soluciones y un gobierno que no ignore su sufrimiento. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de política, sino de dignidad humana. Es el pueblo reclamando lo que le pertenece, ser escuchado y respetado. La indignación crece porque, en lugar de ofrecer respuestas, el gobierno sigue jugando con la manipulación mediática, silenciando las voces del pueblo y protegiendo intereses que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Al final, el mensaje es claro: el pueblo está cansado de ser ignorado, y cuando la verdad no puede ser callada, las calles serán el escenario de una lucha que no se detendrá hasta que las promesas se conviertan en hechos.
Lo que estamos observando en la política española es un espectáculo profundamente alarmante, que refleja la creciente concentración de poder y la eliminación de cualquier voz disidente dentro de los principales partidos. En el Congreso, las críticas al manejo de la gestión ejecutiva fueron rápidamente silenciadas, una situación que, como señaló la compañera, resulta un claro indicio de que el debate democrático ha sido secuestrado por el autoritarismo. No se trata de una diferencia de opiniones, sino de una estructura de poder que se ha erigido para que Pedro Sánchez sea la única cara visible en su partido, eliminando a cualquier opositor. El concepto de debate y divergencia de opiniones ha sido desterrado del Partido Socialista, y quien ose desafiar la dirección del líder se encuentra rápidamente fuera de juego. Lo que antes se consideraba un debate legítimo ahora se percibe como un acto de traición. Este es un claro reflejo de lo que algunos califican como una mafia política, donde el líder absoluto controla todos los hilos, despojando a los militantes de su derecho a discrepar. Es aún más desconcertante cuando vemos cómo la respuesta ante las críticas e imputaciones dentro del partido se transforma en una escena casi medieval. El vídeo que circula muestra cómo Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, es recibida con vítores y aplausos, mientras que las críticas hacia su gestión son descalificadas de manera humillante. La comparación con la antigua Roma no parece tan descabellada. En esa época, el emperador se erigía como un líder invencible, y aquellos que se atrevían a cuestionarlo eran condenados por alta traición. En el caso actual, el sistema se ha endurecido de tal manera que las voces disidentes no tienen cabida, y cualquier intento de criticar la dirección del partido es percibido como una amenaza al orden establecido. La falta de escrúpulos y la inmoralidad de los que defienden esta estructura política son evidentes, pero lo más preocupante es que este tipo de cultura política ha llegado a convertirse en la norma dentro de los partidos tradicionales. La manipulación de la información por parte de los medios también juega un papel crucial en este escenario. En cuanto a las manifestaciones de los bomberos, por ejemplo, Televisión Española y La Sexta optaron por silenciar completamente las protestas en Madrid, y en cambio, se enfocaron únicamente en una manifestación en Valencia, tratando de reducirla a un enfrentamiento político exclusivo contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin embargo, lo que se intentó ocultar es que la protesta no solo iba dirigida contra Mazón, sino también contra el gobierno de Pedro Sánchez. Esta tendencia a politizar cualquier protesta o manifestación demuestra hasta qué punto los medios han sido cooptados por el poder político, manipulando la narrativa a favor de quienes están en el control. La desinformación no solo oscurece los hechos, sino que también mina la confianza pública en los canales informativos, que ya no cumplen con su función de ser un reflejo imparcial de la realidad, sino que se convierten en instrumentos al servicio de una agenda política. Lo que vemos es un patrón claro, una campaña sistemática para silenciar a los críticos, ya sean dentro del partido o en la calle. Los ciudadanos que intentan alzar su voz en defensa de lo que consideran justo se enfrentan a un muro de censura, mientras que los que se mantienen dentro del círculo de poder son aplaudidos, independientemente de su moralidad o legitimidad. Lo que está ocurriendo en España no es solo un conflicto político, es una batalla por la democracia misma, donde el derecho a opinar y a manifestarse libremente se ve amenazado por la concentración de poder y el control de los medios. Esta situación no solo pone en peligro el futuro político del país, sino que también socava los principios fundamentales que deberían regir en cualquier sociedad democrática. Lo que estamos presenciando en España es mucho más que una simple división política, es una estrategia orquestada que busca silenciar cualquier voz discordante, ya sea dentro de los partidos políticos o fuera de ellos, en las manifestaciones de la ciudadanía. Este patrón de represión es cada vez más evidente y se está convirtiendo en un fenómeno sistemático que afecta tanto a los actores políticos como a los ciudadanos comunes. Aquellos que intentan expresar su descontento, ya sea a través de protestas pacíficas en las calles o mediante críticas constructivas dentro de los partidos, se enfrentan a un muro impenetrable de censura y descalificación. La voz del pueblo, que históricamente ha sido el termómetro de la salud de la democracia, se ve cada vez más acallada por quienes detentan el poder, quienes en lugar de responder a las demandas ciudadanas, prefieren utilizar el control de los medios y las instituciones para silenciar cualquier forma de oposición. Este fenómeno no se limita a una mera cuestión de lucha política entre diferentes ideologías, sino que se ha convertido en una verdadera batalla por el futuro de la democracia misma. Al intentar silenciar a quienes se atreven a cuestionar las decisiones del gobierno, se está poniendo en peligro uno de los pilares más fundamentales de cualquier sociedad democrática, el derecho a la libre expresión y el derecho a manifestarse sin temor a represalias. El hecho de que los ciudadanos que se oponen a las políticas actuales sean rápidamente descalificados, tildados de radicales o incluso manipulados por los medios, muestra cómo el control del discurso se ha vuelto una herramienta esencial para aquellos que están en el poder. A través de esta manipulación, se crea un clima de miedo en el que la crítica se ve como algo peligroso, como un acto de deslealtad hacia el régimen, en lugar de una manifestación legítima de las preocupaciones y aspiraciones del pueblo. Mientras tanto,
aquellos que se mantienen dentro del círculo de poder, incluso cuando sus acciones son cuestionables desde el punto de vista moral o ético, son celebrados y aplaudidos. En este contexto, lo importante no es la calidad de las decisiones que toman, ni el bienestar de la población, sino su capacidad para mantenerse en el poder, independientemente de los costos. Esta doble moral, en la que se premian las lealtades políticas y no la justicia o la integridad, se está convirtiendo en una norma aceptada dentro del panorama político. Los ciudadanos que intentan desafiar este status quo se ven forzados a luchar no solo contra las políticas impopulares, sino también contra una estructura de poder que parece decidida a preservar su dominio a toda costa, incluso si eso significa sacrificar los principios fundamentales de la democracia. Lo que ocurre en España hoy no es solo una cuestión de partidos enfrentándose por el control del poder, sino que es una clara advertencia sobre los peligros de la concentración del poder en manos de unos pocos. Cuando el poder se centraliza en un solo grupo y se utilizan todas las herramientas a disposición del gobierno para reprimir las voces disidentes, se socavan los principios básicos sobre los cuales se construye una sociedad democrática. En lugar de un debate abierto, inclusivo y respetuoso, lo que estamos viviendo es una creciente polarización, en la que las discrepancias se ven como amenazas y no como oportunidades para el diálogo y la mejora. Este es el verdadero peligro. Cuando la democracia se ve amenazada por aquellos encargados de protegerla, se pone en peligro no solo el futuro político del país, sino la estabilidad misma de las instituciones que han permitido que los ciudadanos ejerzan sus derechos fundamentales a lo largo de los años. Este patrón de control y represión no es algo aislado, sino una tendencia cada vez más evidente que se extiende más allá de las fronteras de los partidos políticos. La falta de transparencia, el uso indebido de los medios de comunicación y la deslegitimación de las protestas populares son elementos clave de esta estrategia. En lugar de fomentar un debate abierto y plural, lo que estamos viendo es un esfuerzo por parte de las élites políticas para consolidar su poder, relegando a los ciudadanos a un papel pasivo y silenciado. En última instancia, la gravedad de la situación radica en que este no es solo un desafío político, sino un reto para la propia esencia de la democracia. Una democracia en la que la libertad de expresión, la pluralidad de voces y el derecho a manifestarse libremente son principios innegociables y fundamentales. Cuando estos principios son puestos en entredicho, la democracia deja de ser un espacio de participación activa y se convierte en un sistema donde el poder es una propiedad exclusiva de unos pocos, y el resto de la población queda al margen, sin voz y sin voto en su propio destino. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y deja tus comentarios.